Bueno, listo. Buenos días. Iniciamos nuestra actividad del día de hoy, 7 de octubre. Hay que recordar, estamos viendo el capítulo de ejes, ¿no? Ya terminamos el capítulo de fatiga y del capítulo 5, bueno, nos saltamos al último capítulo, el capítulo octavo, que es el capítulo de ejes. No hay problema. Es más, es como una continuación de este tema que vemos. Antes de iniciar la clase, recordarles lo siguiente, que a través de este sistema Classroom, bueno, afortunadamente todos ya están inscritos, todos se han unido, es donde yo les voy a enviar el previo, ¿no? Los temas del previo. Pero lo que hoy me compete anunciarles es que, mire, ya en el capítulo 5 de ejes, bueno, aquí hay ya dos publicaciones, la una, bueno, aquí no las diferencié. Una tiene que ver con la guía del capítulo de ejes, y otro con las láminas y conceptos, perdón, láminas de conceptos y de algunos ejercicios que están ahí, ¿no? Que hemos hecho en los semestres pasados. Entonces espero pues, hacer otro, ¿no? Y enviárselos a través de, 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 de este medio, ¿no? Clase, fatiga, por ejemplo, en fatiga, aquí solamente está esta parte, ¿no? La prevención de cargas, creo que es la unidad. Entonces voy a ver si también les envío por acá del capítulo 3 y el capítulo 4 los ejercicios que hemos hecho. Aunque también ustedes lo tienen ahí en las clases, ¿no? Bueno. Listo, que no se me olvide eso, ¿no? Como tarea prioritaria, que es enviarles eso que tenemos acá. Muestre a ver qué sería. Un momento y miro. Elementos de máquina, ¿no? Sí, no, esta parte, vea. Creo que ya lo terminamos los ejercicios. Pues hay que de pronto mirarlos, corregirlos. No me haya equivocado. Esto ya lo envié. Creo que esto ya se lo envié a ustedes. Carajo, con esto. Sí, creo que son las imágenes. Entonces me falta solamente lo de fatiga. Sí. Hagámoslo de una vez, ¿no? Ahí está, ¿no? No quiso. Bueno, sí creo que es eso. Bueno, vamos a ver. Vamos acá. Entonces, unidad 4, ¿cierto? Unidad 4. 4. A ver. Prevención de fallas. Carga variable, ¿no? Y aquí, bueno, contiene
Ejercicios de fatiga, bueno, realizados en la clase. O acá, ¿no? Y carajo. ¿Qué pasó acá? Metí mal la tecla. Listo, ahí va. Bueno, ya está, por ejemplo, en la unidad 3. Aquí está. Es esta, ¿no? Bueno, ahora sí. Terminamos esta parte. Cierro acá, ¿no? Y comencemos nuestra clase. Menos mal que no cerré, ¿no? Aquí ya estamos 15 personas. Bueno, entonces comencé. Oh, perdón. No estoy mirando bien. Comencemos nuestra parte aquí de estudio. ¿Dónde está? Creo que está acá. Acá, ¿no? Entonces estábamos viendo estos aspectos de diseño. Ya habíamos visto la selección del material y la rigidez, ¿no? Habíamos visto eso. Entonces recuerde que estamos en esa introducción y después vamos a ver esta parte de fuerzas aplicadas sobre un eje, ¿no? Bueno, yo creo que este ya lo podemos cerrar. Bueno, entonces vimos lo de selección del material, rigidez y flexión, esfuerzo y resistencia también lo vimos, y aquí la parte de la geometría, ¿no? Bueno, la parte de la geometría pues es también lo que hemos hablado, que aquí lo que tenemos son ejes escalonados, ¿cierto? Ejes escalonados, o sea que no vamos a tener una sección transversal constante, sino que la sección transversal va a variar. Va a variar porque sobre nuestro eje le vamos a hacer ranuras, ¿cierto? Le vamos a hacer ranuras a un anillo que tengamos que colocar, escalones o filetes o entalles para colocar nuestros engranes, nuestros rodamientos, nuestras catarinas, nuestras poleas, orificios, ¿verdad? Algún tornillo prisionero, y habrán algunos otros, discontinuidades o muescas que le hagamos a este eje, ¿no? para poder conectar poder conectar otros elementos. Vale, listo. Por ejemplo, acá cuñas, faltaba, ¿no? Una cuña acá, por ejemplo, para el engrane, una cuña acá para el engrane, ¿sí? También es otro cambio abrupto en el área, ¿no? Bueno, entonces, listo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí en estas discontinuidades es donde se nos va a aumentar considerablemente el esfuerzo, ¿no? Va a haber un incremento del esfuerzo. Si nosotros, si las cargas son estáticas, si esto está por la parte estática, pues no habrá ningún problema, ¿no? Porque ese trabajo mecánico que se realizó acá hará que la fluencia en ese punto, como una deformación por desbaste, pues habrá un aumento de esa resistencia, en este caso de la fluencia, ¿no? Y entonces absorberá esta situación. En cambio, cuando es fatiga, no. Cuando es fatiga, sí hay que tener en cuenta esa concentración de esfuerzos. Y por eso nosotros calculamos ese factor de concentración de esfuerzos a la fatiga, ¿no? Que nos demora, por ejemplo, los cálculos, ¿no? Bueno, listo por ahí. También, ¿qué sucede? Lo hemos dicho, ¿eh? Que, por ejemplo, al existir estos cambios en la geometría del material, estas discontinuidades, esta concentración de esfuerzos, hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta.
que cuando nosotros vamos a calcular lo de la rigidez y la deflexión, debemos conocer toda la geometría, ¿no? Para poder verificar que esos benditos ángulos de deformación, esas deflexiones, no sobrepasen las permisibles. Pero en cambio, cuando nosotros estemos calculando los esfuerzos, entonces los esfuerzos sí dependen solo de la geometría local, ¿sí? Solamente depende. Si lo estamos calculando en esta parte, va a depender solamente de la geometría local. Si estamos calculando aquí, solamente va a depender de la geometría de la sección transversal acá, en esta parte, no más. No hay problema, ¿sí ven? En cambio, no, la rigidez y la deflexión sí necesitamos conocer todo el dimensionamiento de ese eje. Vale. Y por último tenemos lo de las vibraciones mecánicas, ¿no? Bueno, algo fundamental, ¿no? Ya sabemos que las vibraciones mecánicas nos pueden afectar el funcionamiento en este caso, del componente que es un eje. Hay que recordar que sobre los ejes están montados o están instalados engranajes, poleas, rodamientos, ¿no? Entonces, si hay un nivel no permitido en vibraciones mecánicas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues estos elementos, engranajes, poleas, los rodamientos van a sufrir, ¿no? Van a sufrir el embonamiento entre los engranajes, ¿no? Se van a crear más fuerzas de mayor intensidad de las permitidas que inducen esfuerzos de mayor magnitud y que pueden sobrepasar la capacidad del material. Bueno, esos son, digamos, los aspectos a tener en cuenta, ¿no? Bueno, y también esto, ¿no? Lo que les había hablado, creo que la clase anterior, que es el fenómeno de la resonancia, ¿no? De pronto ¿cómo es? La resonancia pues, va a provocar un incremento excesivo en las vibraciones mecánicas y eso pues se traduce en esfuerzos de gran magnitud, ¿no? Que hará que falle el equipo de manera imprevista, ¿no? Entonces la frecuencia natural hay que tenerla muy en cuenta, ¿cierto? Hay que comparar la frecuencia natural, por ejemplo, de esas fuerzas con la del eje para que no lleguemos a ese fenómeno de la resonancia. Bueno, y aquí hay una parte que no está acá, pero que es fundamental en esa introducción, que es lo siguiente, que es la potencia. Aquí vamos a tener mucho en cuenta la potencia. Y hay que recordar algo, ¿no? Que la potencia es la rapidez de transmisión del trabajo, ¿no? Esa es como la definición más sencilla, ¿no? Vamos aquí, esto no. Y creo que es... ¿Esto qué es? No, es esto. Bueno, entonces me toca subir porque estoy en otro lado. Entonces, la rapidez de transmisión del trabajo es como nosotros definimos la potencia, ¿no? Bueno, listo, aquí está, ¿no? Rapidez de transmisión del trabajo, ¿no? O lo más fácil para nosotros es decir que es la relación entre el trabajo y el tiempo, ¿no? Por unidad de tiempo, es lo que nos enseñaron a nosotros. Bueno, aquí está la fórmula, ¿cierto? Derivada parcial del trabajo y derivada exacta del tiempo, ¿no? Mira acá, ¿no? Derivada parcial, ojo, derivada parcial, o una derivada inexacta, ¿no? Del trabajo. Aquí me faltó como colocar en mayúscula, el W. Derivada inexacta del trabajo. Hay que recordar algo, ¿no? Que, por ejemplo, aquí está la derivada exacta. Cuando hablamos del tiempo, las 9 es un tiempo inicial, ¿no? Las 10 es un tiempo final. O, por ejemplo, un tanque que estemos llenando, que en un instante tenía un volumen 2 metros cúbicos, y que un tiempo más tarde tenga 5 metros cúbicos, ¿no? Entonces, habrá un volumen inicial, habrá un volumen final, ¿no? Correcto. Entonces, por eso aquí estos son, ¿cómo es? Derivadas exactas. Pero acá, con el trabajo, no, ¿sí? O el calor, trabajo y calor. No sé si ustedes ya vieron termodinámica, que se trabaja mucho con eso, con trabajo y calor. Resulta que en el estado 1 o en el tiempo 1 no hay un calor asociado, ni en el trabajo 2 hay un calor asociado. ¿Cuándo existe el calor y el trabajo? Cuando se va
de 1 a 2, ¿no? Cuando el estado 1 se pasa al estado 2. Y no solamente por una trayectoria, ¿no? Sino que ahí el trabajo va a ser independiente de la trayectoria, ¿no? Bueno, entonces por eso aquí es una derivada inexacta, ¿no? Porque el, el trabajo, no, pues no hay un trabajo inicial ni hay un trabajo final, ¿no? Sino que hay un trabajo porque se va del estado inicial al estado final, ¿no? E independientemente de la trayectoria. Por eso tenemos aquí como una derivada inexacta o parcial, como le llamamos también. Entonces, bueno, aquí sí lo puse en mayúscula, ¿no? También nos enseñaron que el trabajo es el torque por el teta, ¿no? En ese caso, recuerden que a nosotros nos decían que esto era fuerza por distancia, ¿no? Aquí la fuerza, como esto es un movimiento circular, la fuerza va a ser el torque, ¿no? Y aquí la distancia, pues aquí es un desplazamiento angular. Por eso aquí tenemos que el trabajo es torque por ese desplazamiento angular, ¿no? Bueno, pero ese desplazamiento angular, aquí cuando lo reemplazamos acá en potencia, que es el trabajo por unidad de tiempo, pues sería el torque por el d teta dt, ¿cierto? El d teta dt. Y nosotros ya sabemos que esta derivada de teta sobre dt lo conocemos como velocidad angular. De nuevo, mire que nuestra potencia, ojo, va a ser torque por velocidad angular. ¿Sí? Esta W mayúscula, trabajo, ¿no? Y aquí W minúscula, pues esa es la velocidad angular, ¿no? Entonces, por eso aquí le digo yo que me faltó colocar como en mayúscula. Bueno, entonces hay algo, ¿no? En el el sistema internacional para aplicar la fórmula, pues es sencilla. El torque necesitamos que sea, pues, en las unidades básicas que son el metro newton, ¿no? Y la velocidad angular, pues, es radian sobre segundo, ¿no? Radian sobre segundo. O 1 sobre segundo, como lo queramos llamar. Así que sale rápido, ¿cierto? Porque entonces nos daría que la potencia sería metro newton sobre segundo, ¿no? Bueno, bien, nos enseñaron a nosotros que el metro y el newton, metro punto newton, o newton metro es el julio, ¿se ve? Entonces, y ese julio dividido sobre segundo es el watts. Esa es la facilidad que tiene el sistema internacional sobre el sistema inglés. Todo es unidad, ¿no? Todo se lleva a una unidad, ¿sí? Y decimos newton metro, el julio. Y ese julio sobre segundo es el watts. Y el watts, ¿cómo lo abreviamos? Mire, con la letra mayúscula W, ¿no? Como este es un señor, un científico, allá el del vapor y el de otras cuestiones, pues lo debemos escribir en mayúscula, ¿no? Siempre que la unidad se refiera al nombre de una persona, o al apellido, entonces debemos colocarlo en letra mayúscula. Bueno, entonces mire, la unidad sale sola, ¿no? En cambio, en el sistema inglés tenemos un problema, ¿sí? Que, por ejemplo, el torque será pulgada, y será pulgada por libra, ¿no? Pulgada por libra. Y la velocidad angular, digamos, segundo. Entonces, pulgada libra sobre segundo, pulgada libra sobre minuto, o pulgada libra sobre hora, no es esta, ¿no? No es esta que es la unidad que se conoce como la unidad de potencia en el sistema inglés, que es la potencia, perdón, que es caballo de potencia, ¿no? O caballo de fuerza, caballo de potencia o caballo de fuerza, ¿no? Y que se abrevia con la letra HP, ¿sí? Entonces, dentro del mismo sistema inglés, debemos utilizar factores de conversión. Porque esta W no la vamos en 1 sobre radian, sino lo vamos a dar en vueltas en RPM, revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, el factor de conversión que nos permite tener esta potencia en caballos de potencia, entonces es 63.000. Bueno, si ustedes buscan en algunos de los textos, esto será 63.020, ¿no? La próxima es 63.020, pero generalmente los libros lo tienen así, como sea. Pero acá bien, para que esto nos dé caballo de potencia, para que esto nos dé caballo de potencia,
Entonces, el torque tiene que estar dada en pulgada libra. En pulgada libra. El W tiene que estar en RPM, en RPM. Así que si esto nos lo dan en radian sobre segundo, tendremos que convertirlo en revoluciones por minuto. Bueno, listo, ¿sí? Entonces esta es la fórmula que utilizamos, pero el torque, pulgada libra. Y este W en RPM y este factor de conversión para que nos dé los 60, la potencia en caballo de fuerza o caballo de potencia. Bueno, y dentro del mismo sistema inglés hay factores de conversión, ¿no? Un caballo de potencia, o sea, un HP, equivale, mire, a 33.000 libras pie por minuto o 550 libras pie por segundo. Listo. Ahora, entre sistemas de conversión, aquí sí me tienen que mirar, ¿no? Por favor, me pude haber equivocado, aunque no creo. Un caballo de potencia es igual a 746 watts, ¿cierto? Eso sí está bien, ¿no? O 0,746 kilowatts, ¿no? Eso. Y también acá, mire, un caballo de vapor equivale, aquí es donde tengo la duda, 736 watts. Y creo que aquí es un caballo de potencia, ¿no? Creo, ahorita no estoy seguro. Un caballo de potencia equivale a 736 watts. Y el factor de watts con el caballo de vapor es 1.014. Creo que aquí me equivoqué. Aquí es caballo de potencia, ¿no? Caballo de vapor, perdón, caballo de vapor, sí, no, sí, caballo de vapor, no, caballo de potencia es 736, bueno, aquí me queda la duda. Este caballo de vapor es una unidad del antiguo sistema métrico de ingeniería, ¿no? Que si ustedes van a termotasajero, en la vieja unidad, pues como esa es tecnología de los años 60, se instaló en los años 80, todavía pues se trabaja con unidades del sistema métrico de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, el esfuerzo o la presión lo dan en kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? El módulo de elasticidad, ya se me olvidó, es como que 2,07 por 10 a la 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ya se me olvidó, ¿no? Que fue con el que uno le tocaba trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces, sin embargo, corroboremos, ¿no? Podemos buscar acá cuál es el... Uy, no fui capaz. A ver, busquemos acá, ¿no? El tiempo se me confunde, ¿no? El factor de conversión de caballo vapor en caballo de potencia. El caballo de vapor metro. Este debe ser como el kilowatt, ¿no? El de 1,014. ¿Sí, no? 1 y entre 0,99. Da 1,01, ¿no? Bueno, aquí lo hicieron más pequeñito. A ver, aquí. Aquí. 736, ¿sí? Un caballo de vapor métrico es 736 watts. Ah, vea, está como que bien escrito, ¿no? Sí, sí, está bien, vean, aquí puse 736 watts. Entonces, bueno, ya corroboramos que está bien, ¿no?
¿Dónde es? Acá. Sí, ¿no? Eso es lo que decía. Entonces sí está bien, sí está bien. Bueno, eso es lo que tenía que decir para el lado de potencia, ¿no? Por favor, por el lado de potencia. Entonces, si es en el sistema inglés, tenemos que utilizar esta fórmula. Recuerden, pueden utilizar como 63.020, ¿no? Pulgada libra y este en RPM. Y la unidad que nos da en caballo de potencia o caballo de fuerza. Bueno, listo. Volvamos acá. Fuerza sobre un eje. Vale, entonces resulta que sobre el eje, pues, van a estar acoplados, como hemos dicho, engranajes, poleas, ventiladores, acoples, rodamientos, cojinetes, catarinas, ¿vale? Y esos elementos van a ejercer sobre el eje fuerzas. Entonces necesitamos conocer, bueno, cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre ese eje, ¿no? Porque esas fuerzas se nos van a convertir en las fuerzas axiales, en las fuerzas radiales, en las fuerzas tangenciales, ¿no? O aquí en este caso particular, las fuerzas de flexión, ¿cierto? Las fuerzas de flexión, las fuerzas de torsión o las fuerzas axiales que están aplicadas sobre este componente ahora. Entonces, comenzamos con el primer elemento de ellos, que son los engranes, ¿no? Entonces, el engrane, pues la aplicabilidad más común para nosotros es que, o todos estos elementos, es para transmitir la potencia, ¿no? Es como transmisor de la potencia. Bueno, aquí digamos también transmisor de torsor o variador de velocidad, pero nosotros lo conocemos el engrane, pues que nos sirve para transmitir la potencia de un lugar a otro, ¿no? Lo recibe, ¿cierto? El eje, por ejemplo, lo lleva el engrane lo entrega a otro engrane, el engrane lo lleva a otro eje y el otro eje pues lo entrega al mecanismo, al componente donde se necesita, ¿sí ven? Recuerden allá, por ejemplo, no sé, en el laboratorio de máquinas de herramientas, allá los tornos, ¿no? Entonces ahí la transmisión de potencia se utiliza a través de eje, ¿no? Bueno, listo. Entonces, como transmisor de potencia, ¿cuáles engranes vamos a ver nosotros? Bueno, en engranes rectos, en engranajes helicoidales y en engranajes cónicos, ¿no? Pero también hay otra categoría que es el sin fin corona, ¿no? Que es el sin fin corona. Bueno, listo. Comencemos acá. Mire, con engranajes rectos. Ese, digamos que es el más común, ¿no? Que es el más común de los engranajes. En este caso, vamos a encontrar una particularidad, ¿no? Que son utilizados a bajas velocidades porque son muy ruidosos, ojo, son muy ruidosos. Entonces, digamos que los engranes embonan, ¿no? Van embonando unos con respecto a otros. Entonces, al hacer ese embonamiento, pues están ejerciendo fuerzas entre ellos. Y esa fuerza, recuerden que para nosotros es una fuerza normal, ¿no? Aquí cuando está el otro engrane, pues aquí no lo dibujé, pues uno le está ejerciendo al otro esta fuerza normal. Pero de esa fuerza normal nosotros necesitamos dos. Bueno, o la podemos descomponer en dos. Una que es esta, que es la fuerza radial, que es la que tenemos aquí como vertical, y otra que es la fuerza tangencial. Fuerza radial y fuerza tangencial. Esta fuerza radial es la que está dirigida hacia el centro de ese bendito engrane, ¿no? Y va a tener la particularidad, pues, de que va a tratar de separar los elementos. Y en cambio, esta fuerza tangencial, la importancia para nosotros es que esta fuerza es la que nos va a originar el torque, ¿cierto? Porque mire, aquí va a haber una distancia, y multiplicada por esa fuerza tangencial nos va a dar el torque. Aquí hay un ángulo, ¿cierto? Que es ese ángulo de incidencia que lo vamos a llamar el ángulo de presión. Ese ángulo de presión ya está estandarizado. Lo tenemos acá. Lo llamamos fino. Y los ángulos de presión para engranajes son 14,5, ya están normalizados. Son esos, 14,5, 20 y 25. Bueno, ahora otros, pues para condiciones especiales, ¿no? Pero los normalizados, los que encontramos son 14,5, 20 y 25 grados. Ahora, ya sabemos que las fuerzas sobre el engranaje son dos. Una que le llamamos fuerza radial
y otro la fuerza tangencial. Pues, ¿cómo calculamos la fuerza tangencial? Pues hemos dicho que esa fuerza tangencial, observen que es esta. Un momento, retiro esto. Tiramos esa silla. Esa fuerza tangencial nos produce ese torque, ¿sí? Aquí lo tenemos. Y el torque va a ser igual a la fuerza tangencial por la distancia. ¿Y qué es la distancia? Pues el radio, ¿no? ¿Cierto? Aquí estará nuestro engranaje, pues la distancia es el radio. Bueno, entonces de medio, ¿cierto? Porque el radio es de medio. Si despejamos, tenemos la fuerza tangencial, torque sobre el radio, de medio. Y la fuerza radial, que es esta, bueno, aquí la tenemos acá, mire, pero que la podemos llevar acá, la podemos tener acá, pues mire que es el lado opuesto, ¿no? El lado opuesto. Entonces tenemos el lado opuesto y tenemos este señor, ¿sí? Que es el lado adyacente. Ah, bueno, tangente de teta. De la tangente de teta, de este ángulo phi, perdón, de este ángulo phi es igual. El lado opuesto, que es lo que vamos a calcular, la fuerza radial, sobre el lado adyacente, que es la fuerza tangencial. Pues simplemente despejamos, ¿no? La fuerza radial es la fuerza tangencial por la tangente de ese ángulo phi, y ahí ya tenemos las dos fuerzas, ¿no? Pero mire, entonces tenemos que conocer el torque, ¿no? Para hallar la fuerza tangencial y de ahí hallar la fuerza radial. Pero ahora saquemos los dos elementos, ¿sí? Los dos engranes que están embonando. A uno lo vamos a llamar piñón o engranaje conductor. Y al otro lo vamos a llamar engranaje conducido o el engrane impulsado. Y vamos a ver cuáles son las fuerzas. Entonces, este círculo, estos círculos mayores, me van a representar ¿qué? Me van a representar los engranes. Este otro círculo menor, acá el más pequeño, nos va a representar el eje, ¿no? El eje, vamos a calcular la fuerza sobre el eje, ¿sí? Entonces nos representa el eje. Y aquí este pequeño rectángulo o cuadrado nos va a representar la cuña que nos va a conectar al engranaje y al eje. Y que nos va a permitir transmitir la potencia, ¿no? De un elemento al otro. Y también pues evitar el deslizamiento que se dé entre ambos elementos, ¿no? Porque pues están girando. Bueno, ¿qué fuerza vamos a encontrar? La fuerza radial y la fuerza tangencial. Aquí está, fuerza radial y fuerza tangencial. Aquí está, fuerza radial que es esta y fuerza tangencial que es esta. Bueno, pero mire, ojo, esta fuerza, aquí tomemos el piñón, esta fuerza radial y esta fuerza tangencial son las que ejercen sobre el piñón, ¿quién? El engranaje impulsado, ¿cierto? O el engranaje conducido. Entonces, mire, fuerza radial. Entonces, siempre se ejerce sobre quién? Sobre el elemento que estamos en estudio. Entonces, ojo que, mire, las fuerzas radiales tratan de separar los elementos. Esa es la tendencia de la fuerza radial, ¿no? De separar los elementos. Entonces, siempre tengan presente eso, ¿no? Para cuando los vayan a colocar, ¿no? Trata de separar los elementos. Bueno, aquí está la fuerza radial, bueno, dirigida al centro ahí. Y la fuerza tangencial, entonces, mire, aquí sí la fuerza tangencial, mire, en este punto, acá, en este punto ahí donde están embonando, mire que lleva ¿qué? Este sentido, ¿no? Y acá, en el otro elemento, pues va a llevar la misma dirección, la misma magnitud, pero miren los sentidos opuestos, ¿no? Para que cuando se sumen de ceros. Bueno, entonces recuerden que esta es la fuerza tangencial que me ejerce ¿quién? El elemento impulsado al piñón. Y esta fuerza tangencial es la fuerza tangencial que me ejerce ¿quién? El piñón sobre el elemento conducido, ¿sí? Bueno. Entonces, para que tengamos claro esto, ¿no? Entonces, la fuerza radial y la fuerza tangencial. ¿Cómo calcularla? Mira, aquí ya tenemos la expresión. Oh, ¿cómo así? Y me pasé. ¿Qué me falta? Qué pena, pensé que había terminado y nos falta acá.
Bueno, entonces hay otro tipo de engranajes que se llaman engranajes helicoidales. Los engranajes helicoidales, al igual que los engranajes rectos, nos sirven para transmitir la potencia con ejes que están paralelos, ¿no? Con ejes que están paralelos. Y también se utilizan a bajas velocidades, ¿no? Porque son ruidosos. El contacto entre ellos va a generar un ruido. Entonces son ruidosos. Entonces por eso se los utiliza a bajas velocidades, para minimizar la acción de ese ruido. Bueno, y acá pues tengo este, ¿no? El de recto es fácil de deducirlo. Aquí, uy, carajo, qué pena. ¿Qué dice? ¿Dónde está? Bueno, este era el recto, ¿no? Este era el engranaje recto, ahí está nuestro engranaje recto. Y aquí pues estará el engranaje helicoidal, ¿no? O cruzado, no, helicoidal. Aquí estará, ¿sí? Él tiene ahora un ángulo que se llama un ángulo de hélice. Bueno, aquí por ejemplo lo veríamos, ¿sí? Un ángulo de hélice. No, lástima, ese fue el único que tomé. Bueno, entonces aquí pues tiene otro ángulo. Además del ángulo de presión, ¿cierto? Está el ángulo de la hélice. Lo llaman así, ángulo de hélice. Entonces, como son cruzados, ahora vamos a tener una fuerza nueva, ¿no? Que es la fuerza radial, ¿no? Que nos van a generar una fuerza, perdón, axial. Entonces, aquí, ¿no? Sí, digamos que esta sería como la representación para los rectos. Lástima que aquí no puedo hacer un mallado, ¿no? O sí lo podía hacer. Esta sería la representación de un engranaje recto, ¿no? Bueno, listo, eso era un engranaje recto. Digamos, ¿no? Que ahí todo está parejo. Vale, dejémoslo así. Y este, que es el que vamos a tener, pues, tendrá esta forma. O lo representamos así. Vale, digamos que las líneas están paralelas. Bueno, digamos que son paralelas que están a la misma distancia. Entonces, el hecho de tener los dientes así, pues ahora nos va a generar una carga axial. Además de la fuerza radial, de la fuerza tangencial, ahora incluimos una carga axial. Se nos va a generar esa bendita carga axial. ¿Cómo perdón, y tenemos este, ¿no? Este nuevo ángulo, el de presión y ahora el ángulo de hélice, ¿no? Recuerde que el de presión es la fuerza, ¿no?
Y ese pues ángulo de hélice, pues ya lo conocemos. Ahora, la fuerza tangencial, ¿cómo la calculamos? Lo mismo, ¿no? El torque sobre el radio. La fuerza radial, entonces aquí ya nos cambia, ¿sí? Porque va a ser la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión, que era lo que teníamos acá, fuerza tangencial por la tangente de phi, pero ahora lo dividimos sobre ¿quién? Sobre el coseno del ángulo de hélice. Ahora, ¿cómo calculamos la fuerza axial? Pues va a ser la fuerza tangencial por el ángulo de hélice. Bueno, dentro de esos engranajes helicoidales, pues hay otros que se llaman, aquí, los que teníamos acá, ¿no? Que son cruzados, ¿sí? O bihelicoidales o cruzados. Digamos que tenían como esta forma, ¿no? ¿Sí? Tienen así como en forma de B, como en forma de B, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede con estos? Que, estos sí nos pueden servir para trabajar con engranajes que estén perpendiculares, si no me equivoco. ¿Sí? Ya podemos trabajar con esos elementos con ejes que estén perpendiculares entre sí. Bueno, listo. Pero los valores para calcular las fuerzas son las mismas. Bueno, listo, ya tenemos esa parte. ¿Dónde vamos? Acá, ¿no? Los engranajes cónicos. Bueno, de los engranajes cónicos, vamos a ver, aquí tenemos la figura. Y aquí tomé, mire, esta figura del engranaje cónico. Bueno, aquí lo tomé ya como si fuera de una máquina, vean. Ahí están los engranes cónicos. Mira, aquí lo tenemos uno y aquí tenemos el otro, ¿no? Entonces, observen la característica. Aquí lo podemos utilizar, mire, para hacer la transmisión de potencia con ejes que están perpendiculares, que son perpendiculares entre sí, ¿sí? Este eje y el otro, este que se ve acá, pues son perpendiculares entre sí, ¿no? Eso es la bondad que tienen estos engranajes cónicos. Pero por la misma forma que tienen, aquí se nos va a generar también carga axial. Vamos a ver si las tenemos por acá en alguna figura. Creo que acá. Mire, estos eran los bihelicoidales cruzados. Aquí se ve mejor, ¿cierto? Y aquí pues la fuerza axial, la radial y la tangencial, ¿sí? Bueno, aquí tenemos lo mismo, ¿no? La fuerza tangencial, la fuerza radial y la fuerza axial, ¿no? Aquí están, bueno, aquí casi no se logra ver, ¿no? Si lo hago más grande se pierde la cuestión. Uy, ¿qué hice? Bueno, menos mal que se recuperó. Bueno, y aquí pues una cosa que vamos a ver más adelante que es ¿sí? Lo que llaman el cubo. Bueno, listo. Volvamos a nuestro concepto, ¿dónde está? Acá. Entonces, los cónicos. Los cónicos pueden ser de tres formas. Los rectos, los en espiral y los hipoidales. Son los tres, ¿no? Rectos, en espiral e hipoidales. Los rectos y los en espiral se utilizan a bajas velocidades, ¿cierto? O sea, generan ruido. En cambio, los hipoidales, pues, sí se utilizan a alta velocidad. Y como ya les dije, ¿no? Son utilizados para transmitir la potencia entre engranajes, entre ejes que están perpendiculares entre sí. Bueno, y aquí hay otro ángulo, ¿sí? Ahora es el ángulo de paso para los engranajes cónicos, el lambda, que es el ángulo de paso. Entonces, recuerde, ¿cuáles son las fuerzas? Las mismas que hemos venido trabajando. Uno, la fuerza tangencial, otro, la fuerza radial y el otro, la fuerza axial. La fuerza tangencial, ¿cómo la calculamos? Bueno, ya hemos dicho, a partir del torque, ¿no? Torque sobre radio. La radial, pues miren, ¿no? Lo mismo, fuerza tangencial por tangente phi, pero ahora lo multiplicamos por el coseno de ¿quién? Por el coseno de este ángulo de paso. Mire que cuando trabajamos con los helicoidales era fuerza tangencial por tangente phi, por aquí era sobre, ojo, aquí era sobre el ángulo de hélice, coseno del ángulo de hélice, mientras que aquí se multiplica por ¿quién? Por el coseno del ángulo de paso. Y la fuerza axial
La fuerza axial, bueno, va a ser a la fuerza tangencial, la que tenemos acá, multiplicada por el seno de ese ángulo de paso. Bueno, ahí tenemos las tres fuerzas. Y el último es el sinfín corona. Que es el que tenemos acá, ¿sí ven? Bueno, pues el motor pues, nos da la potencia, ¿no? Una potencia eléctrica. Esa potencia eléctrica la entrega aquí al eje como potencia mecánica. ¿En qué forma? Pues así, ¿no? Moviéndose. Entonces, aquí se le entrega al sinfín, ¿cierto? Aquí está, como dicen, el eje conductor. Y este lo entrega, este sinfín lo entrega ¿a quién? A la corona, ¿no? Que en este caso la corona, pues, está conectada a un eje que va a ser el eje conducido. Al eje conducido. Bueno, aquí tenemos la representación. Mira, aquí está nuestro sinfín, nuestro eje conductor, nuestro eje conducido y el engrane, ¿no? La corona, que llaman la corona, ¿correcto? Obsérvense que aquí la ventaja que tiene estos elementos es que la transmisión de potencia se hace entre ejes que están a 90 grados, o sea que son perpendiculares entre sí, ¿no? Aquí está. ¿Listo? Y aquí está, a 90 grados. Y que ellos son autobloqueantes, ¿no? Tienen esa ventaja, que son autobloqueantes. Y para el sinfín corona tiene otra cuestión, que se prefiere dar las fuerzas que se aplican o que se generan en función de las coordenadas cartesianas, ¿no? Las que nosotros conocemos, Fx, Fy y Fz. Fx, Fy y Fz. Las damos en función, ¿sí ven? Entonces, recuerden que aquí las fuerzas se dan sobre quién, sobre la corona y sobre el sinfín. Entonces, Fx. Bueno, ¿cómo calculamos Fx? Bueno, hacer la fuerza por el coseno phi, por el seno de quién, por el seno del ángulo de paso. Ojo, pero esta fuerza X, miren, nos dicen acá, es la fuerza tangencial ¿en quién? En el tornillo. El tornillo del sinfín, ¿no? Y la fuerza axial va a ser como fuerza axial en la corona. Esta Fx, F por coseno phi por seno lambda, va a ser la fuerza axial en la corona. Ahora, la componente en Y, que va a ser F por seno phi. F por seno phi es la fuerza radial para ambos. Va a ser la fuerza radial para quién? Para el tornillo y para la corona. Y por último tenemos la componente en Z. Va a ser F por el coseno de phi, por el ángulo de presión, por el coseno del ángulo de paso. Ahora pues se invierte la cuestión. Esa Fz nos va a representar la fuerza tangencial en la corona y nos va a representar la fuerza axial en el sinfín o el tornillo. Vale, listo, ya tenemos aquí cómo calcular la fuerza. Lo que necesitamos es esto, ¿no? Recuerden, cuando estén viendo diseño de máquinas, pues van a tener que ver de los engranajes. Allá hay como 4 capítulos, ¿no? El libro de Chile tiene 4 capítulos, ¿no? Pues allá van a desglosar todo eso ¿cómo es? Con más detalle, ¿no? Aquí solamente nos importa es cómo calcular las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que esos elementos, los engranajes, van a ejercer sobre quién, van a ejercerlo sobre el eje, porque lo que necesitamos es eso, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que estos elementos le van a ejercer al eje? Bueno, entonces ya comencemos con otro elemento que se llama Catarina. Bueno, la Catarina. La Catarina, pues, va a ser también un elemento que nos sirve para transmitir potencia, ¿no? Y lo hacemos a través de cadenas, ¿no? A través de cadenas. El ejemplo más sencillo es el de las bicicletas, ¿no?
el de las bicicletas. Pero aquí yo creo que también tenemos un dibujo de la Catarina. Acá, creo que es este, ya. Aquí está la Catarina, ¿sí? Ahí está nuestra Catalina, muy diferente en su aspecto aquí, a nuestro engrane, ¿no? Obviamente el diente, pues la forma y el espesor, pues van a ser muy diferentes, ¿no? Bueno, la Catarina, otro elemento que sirve para transmitir potencia, pero lo hacemos en base a ¿qué? En base a cadenas, ¿no? Bueno, ahí tenemos la representación de dos ejes. Esta será la Catarina impulsora, o también la podemos llamar, bueno, Catarina impulsora. Y esta va a ser la Catarina impulsada. Bueno, el segundo círculo nos va a representar el eje sobre el que esta Catarina va a estar instalada. Uy, perdón que aquí no me di cuenta. Bueno, 14, ahí aguantamos un poquito más. Entonces, aquí está, ¿no? Y aquí está la cuña, ¿no? Aquí, ¿cómo es? Cuadrado negro, ¿no? Entonces, miremos acá. Observen, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Donde se va a colocar la cuña en la Catarina, donde se va a colocar la cuña aquí en el engrane, y lo que es como se va a colocar aquí la cuña en la polea, ¿no? Más adelante vamos a ver ese elemento, ¿no? La cuña, en este mismo capítulo. Pero listo, ya hemos referenciado lo que tenemos ahí. Pues el sistema se estará moviendo con una velocidad angular, ¿no? Y por la misma conducción se nos están generando un torque. Bueno, y aquí estarán las fuerzas aquí en la cadena, ¿no? En la cadena. Entonces, aquí por la parte superior, aquí está la fuerza que se aplica, y esa fuerza la vamos a llamar la fuerza de potencia, ¿no? O ese lado lo llamamos, como dice ahí, el lado de fuerza o de potencia. En cambio, aquí por abajo, como esto se nos descuelga la cadena por su propio peso, vamos a decir que este es, bueno, aquí es el lado tenso, ¿no? Se conoce como el lado de fuerza o potencia o el lado tenso. En cambio aquí, como el lado flojo, ¿no? El lado flojo. ¿Por qué? Mire, porque como se descuelga aquí, vamos a considerar que la fuerza vale cero. Bueno, cero. Aquí vale F o aquí vale F. Pero en este punto vale cero, en el lado flojo. Ahora nosotros ya conocemos cómo calcular la fuerza, ¿no? Recuerde que el torque, aquí en este Catarina A es fuerza por distancia, en este caso es fuerza por radio, ¿sí? ¿Sí? Fuerza por radio, fuerza por radio. Entonces, torque es la fuerza por el radio. Listo. Ya sabemos cómo calcular la fuerza, si conocemos aquí nuestro torque. Este sería para esta polea y esta sería aquí para esta otra, perdón, Catarina, aquí sería para esta otra Catarina, ¿no? El torque B sobre ese radio. Bueno, aquí hay un ángulo, ¿cierto? Que va a formar la Catarina aquí con la horizontal, pero ese ángulo es muy pequeño. Ojo, lo vamos a considerar como muy pequeño. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen lo siguiente, que no se comete error apreciable si nosotros tomamos que esta fuerza F va a ser igual a esta fuerza X. No se comete un error apreciable. Entonces, Fx es igual a F coseno teta, ¿cierto? Entonces vamos a tomar esta Fx como la fuerza de flexión que se le va a aplicar al eje. Bueno, y eso es todo, ¿sí? Para este elemento. Bueno, entonces, ojo, considerar que esta fuerza F, vean, como ese ángulo es muy pequeño, vamos a tomar como si fuera la componente en X. Listo, eso es todo, ¿no?
Entonces, esa fuerza pues va a ser la fuerza de flexión y es la fuerza que nosotros necesitamos, ¿verdad? Esa es la fuerza que nosotros necesitamos y vamos a aplicar sobre el eje. A ver, inquietudes, por favor. Inquietudes. El 7 de octubre, ¿no? Ciencia material, elemento de máquina y resistencia a materiales. Estamos 19, estamos 17. Bueno, alguien nos falta. Debe estar acompañando a nuestro gobernador y alcalde en los actos protocolarios del Bicentenario. Algo tan importante y la Casa de Santander allá como medio abandonada, ¿no? Y el Parque Gran Colombiano, allá, vea, sucio, feo, descuidado. Había como un presupuesto para ello, pero no se ha ejecutado, ¿no? ¿Y quién lo ejecuta? Desde Cundinamarca, no es de acá, ¿no? Desde Cundinamarca. Bueno, eso fue una denuncia que hicieron ayer en uno de los noticieros de radio. Le creemos, ¿no? Listo. Pero eso es lo que sucede, ¿no? Cuando un Estado es centralista, ¿no? Centralista y no, pues, no se acuerda de las regiones, ¿no? Nuestra primera constitución, ¿sí? Nuestra primera constitución. Bueno. Pero salgamos de ese tema porque nosotros es este, ¿no? El de cálculo de elementos de máquinas. Bueno, por favor, inquietudes hasta el momento. Inquietudes. Bueno, si no hay inquietudes, entonces sigamos acá. Tengo una pregunta ya, pues aparte del tema. El tema de ejes también va a entrar para el primer predio. No. ¿No? Bueno, menos mal que hizo la pregunta. El previo es este martes, ¿correcto? Sí, señor. Es este martes, ¿no? Entonces, el tema pues es el capítulo 1, el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿no? Recuerde que el 2 no lo hemos visto, ¿no? No lo hemos tocado. El capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 4, ¿no? El de introducción, el de conceptos generales, perdón, se llama conceptos generales, el de carga estática y el de carga dinámica, carga variable, como lo queramos llamar, solamente esos 3 capítulos, ¿no? Este no. Este lo dejamos para la segunda prueba, ¿no? Para la segunda prueba, y de este seguramente se va a generar un trabajo que lo denominamos casos de estudio, ¿correcto? Pero será al final. Podemos seguir. Bueno, si no hay más inquietud, entonces seguimos. Acá. Y entrar a ver las fuerzas que se inducen en nuestro eje a través de las poleas. Bueno, las poleas también es un componente mecánico que se instalan sobre los ejes y pues que nos sirven para transmitir potencia, ¿no? ¿Y cómo transmiten esa potencia? Pues a través de las bandas o correas, ¿no? ¿Listo? Pero también son utilizadas para levantar cargas, o también para levantar cargas. Las poleas, pues allá en la literatura nos dicen que las poleas pueden ser fijas o pueden ser móviles. Por hablar un poco de ellas, ¿no? Que las fijas son las que pues rotan, tienen un sentido de rotación sobre sí mismas y están localizadas allá en una posición, ¿cómo es? En una posición que no se puede variar, que están quietas allá. Y también están las poleas móviles, que nos dicen que las poleas móviles, además de la rotación que tienen sobre su propio eje, pues también tienen traslación, ¿no? Tienen traslación. Y también nos hablan de un elemento, de un componente que se llama polipasto, y que los polipastos, pues, nos sirven para levantar cargas, bueno, y esos polipastos, pues, es un conjunto de poleas fijas y móviles, ¿no? Fijas y móviles, bueno. Entonces, la polea, pues, utiliza bandas. La Catarina, recuerde que la Catarina utilizaba cadenas, ¿no? Cadenas.
cambio este utiliza bandas. Y las bandas, pues, pueden ser bandas, las que vamos a trabajar, trapezoidales y bandas planas. Aunque hay también bandas dentadas, ¿no? Bandas dentadas, ¿sí ven? Como por ejemplo las que se utilizan en los automóviles, ¿no? En la que se utiliza la correa de sincronización, creo que se llama, que es una dentada, y con una dentada, pues, vamos a obtener mayor precisión en la transmisión de esa potencia, pero su costo será mucho más alta, ¿no? Nomás en la geometría nos daríamos cuenta, ¿no? Si la sección transversal no es constante, sino contiene dientes, entonces el fabricarla pues va a ser mucho más cariñosa, ¿no? Más su detalle. Bueno, aquí tenemos lo mismo, que tenemos nuestros ejes, este lo vamos a llamar la polea impulsora y esta la polea impulsada, ¿no? O la polea conductora o la polea conducida, ¿sí? Y aquí en el centro pues estará el eje, ¿no? El eje, ¿cierto? Sobre el que está instalada esa polea y ahí la cuña, ¿no? Pues aquí la cuña la hemos hecho demasiado grande, ¿no? Pero era para representarla. Entonces aquí está nuestra banda o correa. Entonces lo mismo, en el lado superior se llama el lado de fuerza, ¿no? Lado de fuerza o lado de potencia o lado tenso. Y en cambio aquí en la parte inferior se llama el lado flojo. En las catarinas, aquí el lado flojo, la fuerza era ¿qué? Cero, ¿no? Cero, él se descuelga ahí por su propia gravedad. En cambio en las poleas no, en las poleas esa banda sí tiene una fuerza, ¿sí? Una fuerza. Entonces aquí estamos haciendo como un corte, ¿no? Para ver las fuerzas en el lado izquierdo y las fuerzas en el lado derecho. Entonces, para que haya movimiento, digamos que esta fuerza F1 tiene que ser mayor que esa fuerza 2, ¿no? Para que esto comience aquí, tenga ese giro. Fuerza 1 va a ser igual a esa fuerza 2. ¿Listo? Va a ser mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos los torques? Pues igual, ¿no? Igual, ¿no? Va a ser el torque va a ser la fuerza por la distancia. Pero recuerden que aquí tenemos dos fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularíamos el torque? Mira, este que es el radio multiplicado por F1, ¿cierto? Lleva un sentido. Menos el radio multiplicado por esta fuerza F2 que lleva el otro sentido. Mira, aquí está, ¿sí? Tomando como factor común de medios multiplicado por la diferencia de las dos fuerzas, ¿no? En la polea B pues sería lo mismo, ¿no? Pues aquí sería que el torque en B es F1 menos F2, pero aquí cambia el diámetro, ¿no? El D, porque va a ser diferente. Bueno, y aquí también hay que tener cuidado porque existen dos fuerzas, ¿no? La fuerza de impulsión y la fuerza de flexión. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros? La fuerza de flexión, ¿sí? La fuerza de flexión, ¿sí? Porque mira, aquí está el eje, ¿sí? Y esta fuerza pues nos va a generar flexión. Mira, aquí estamos viendo la sección transversal del eje, ¿no? Aquí digamos que el eje que está saliendo es el eje Z, ¿no? Así que la longitud del eje será en el eje Z, ¿no? ¿Cierto? A lo largo del eje Z. Entonces, estas fuerzas van a generar flexión ¿sobre quién? Sobre ese eje, del cual estamos viendo solamente la sección transversal. Va a ser la más importante. Y si observamos, va a ser la suma de F1 más F2. F1 más F2. Y lo mismo, ¿no? Aquí los ángulos son tan pequeños que vamos a considerar que esta F1 y F2 es la que vamos a tramitar, la que vamos aquí a transmitir, ¿cómo es? En este eje horizontal. Entonces, F1 más F2 es la fuerza de flexión y la otra fuerza es la fuerza de impulsión. Entonces, como llevan aquí, como se da este movimiento, entonces aquí F1 menos F2 será la fuerza de impulsión, ¿no? La diferencia de las fuerzas va a ser la fuerza de impulsión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos dicen que hay una relación entre esa fuerza de impulsión y esa fuerza de flexión, y esa relación la llamamos C, la vamos a conocer como C. Entonces, C es la relación que existe entre la fuerza de flexión y la fuerza de impulsión inducidas en esa polea. Fuerza de flexión y fuerza de impulsión, ¿no? Ahí que se originan por la polea, ¿no? Bueno, eso lo podemos encontrar en mono. Entonces, para bandas trapezoidales, que tienen esa forma, ¿no? Esta, así como dice acá, en B, ¿no? Como una B. Se llaman bandas trapezoidales o en B.
Entonces nos dicen que esa relación que entre la fuerza 1 y la fuerza 2 es igual a 5, ¿no? Dice que es bueno, es la adecuada, ¿no? Es la adecuada. Pues habrá otras, ¿no? Pero esa la podemos encontrar donde los manuales de los fabricantes, ¿no? Ellos nos darán recomendaciones según las aplicaciones que se vayan a dar, ¿no? Pero usualmente para las aplicaciones comunes, pues decimos, bueno, el libro de Moore nos referencia a eso, que la fuerza F1, o sea, la fuerza de potencia, sobre la fuerza en el lado flojo es igual a 5, que esa es una buena relación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La utilizamos acá. Entonces, la fuerza de flexión es F1 más F2, ¿cierto? Así que F1, ¿cuánto vale? 5F2. F1, ¿cuánto vale? 5F2. Más F2. Acá, F1. 5F2. Menos F2. Bueno, aquí nos da 6, aquí nos da 4, ¿no? 6 cuartos es 3 medios, es 1,5, ¿sí ven? Bueno, ya tenemos algo, ¿no? Que si la relación de las fuerzas en el lado de potencia y en el lado flojo es 5, entonces esa constante que me relaciona la fuerza de flexión sobre la fuerza de impulsión, pues es igual a que a 1,5. Bueno, esta es la que nos interesa para allá, para poder calcular cuáles son las fuerzas que, para calcular esta fuerza de flexión, ¿no? Porque al fin y al cabo es la que nos interesa, ¿no? En función del torque aplicado. Entonces vamos para allá. Bueno, fuerza de flexión. Bueno, ay, qué pena con ustedes, pero ahí tenemos que los invitados especiales se deben estar, como es, moviendo por tierra, y entonces ahí tiene como que el mecanismo de protección arriba, ¿no? Entonces por eso es el ruido. Bueno, entonces la fuerza de flexión. Entonces, al despejar, aquí mire, fuerza de flexión es C por la fuerza de impulsión. Para bandas en B vale 1,5, ¿cierto? 1,5, entonces C 1,5 por la fuerza de impulsión es la fuerza de flexión. Aquí está. Pero recuerden que la fuerza de impulsión es ¿qué? La diferencia de la fuerza en el lado de potencia y la fuerza en el lado flojo. O sea, va a ser, creo que aquí es al revés, ¿no? F1 menos F2, vea. Qué pena. Aquí cuando pasé esto me equivoqué. Menos mal. Y lo he hecho varias veces y hasta ahora me doy cuenta. Entonces, vamos a decir que la fuerza de flexión va a ser igual a 1,5 veces multiplican a F1 menos F2, debe ser, ¿no? Porque F1 es la fuerza de potencia. Ahí se me fueron las luces, ¿no? Tal vez por lo que siempre F2 es mayor que F1, ¿no? Bueno, listo, ahí corregimos esa parte. Y entonces el torque, ojo, el torque va a ser igual a ¿qué? Recuerden que el torque era al radio multiplicado por esa fuerza de impulsión, ¿no? ¿Qué nos queda? Que la fuerza de flexión, que es lo que necesitamos nosotros, es 1,5 veces, mire, el torque, porque mira, aquí estamos despejando la fuerza de impulsión, esto es igual al torque sobre la fuerza de impulsión sobre D medios, ¿sí ven? Despejamos ahí. Mire, fuerza de flexión es 1,5 veces la fuerza de impulsión, y la fuerza de impulsión es torque sobre este D medios, ¿correcto? Vean. Así podemos determinar la fuerza de flexión, ojo, para bandas en B, ¿no? Entonces, es lo que nosotros, ¿cómo es? La fórmula que nosotros vamos a emplear, ¿no? Para bandas en B, ¿no? Bueno, por ahora, ¿no? Pues, siempre tenemos que tener manuales, ¿no? Manuales para ver qué recomendaciones nos dan los fabricantes de estos componentes mecánicos. La otra banda, que es la banda plana, ¿no?
Pues la banda plana, bueno, nosotros estamos aquí, es para el uso que sea como transmisor de potencia, ¿no? Pero también sirve para transmitir carga, ¿no? Vean allá, por ejemplo, en Tasajer, ¿no? ¿Cómo transportan el carbón? Pues a través de bandas. Vamos allá en, en cementos diamante, ¿no? ¿Cómo llevan la caliza allá al horno, pues? O perdón, ¿cómo llevan la roca a las trituradoras? Pues la llevan por medio de bandas. Y cómo llevan la caliza ya triturada al horno, pues lo llevan a través de bandas, ¿no? Listo. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Para bandas planas, bueno, que tienen esta forma, si bien son rectangulares, pues hay una relación adecuada que me relaciona la fuerza de potencia sobre la fuerza floja, ¿no? Perdón, la fuerza en el lado de potencia y la fuerza en el lado flojo. Y es 3. En el otro era 5, ¿no? En este es 3, ¿no? 3, la relación de esas fuerzas. Lo que hacemos es reemplazarlo acá, ¿no? C, recuerde que es la fuerza de flexión. Y la fuerza de flexión es sumando las dos fuerzas, la del lado de potencia y la del lado flojo. Sobre la C es la fuerza de flexión sobre la fuerza de impulsión. Y la fuerza de impulsión, mire, es F1 menos F2, ¿sí? F1 menos F2. Entonces, como aquí, si despejamos F1 es 3 veces F2, F1 es 3 veces F2, F1 3, F2 más F2 nos da 4. Y F1 es 3F2 menos F2 nos da 2, ¿no? 3 menos 1, 2. Aquí era 4 y aquí es 2. 4 menos 2 nos da 2, ¿sí? Porque aquí el F2 se cancela. 2. Entonces lo que hacemos es llevarlo acá, ¿no? Entonces la fuerza de flexión es, ahora aquí este es 1,5, no es 1,5, sino ser 2 veces, ¿cierto? El torque, ¿no? Perdón, aquí 1,5 veces, perdón, 2, qué pena, la fuerza de flexión para bandas en plana es 2 veces la fuerza de impulsión. Pero la fuerza de impulsión es el torque sobre el radio. Entonces lo que hacemos es reemplazar esto, ¿no? 2 veces la fuerza de impulsión, que es, al despejar, torque sobre el radio. Listo, ahí tenemos las dos fuerzas, ¿sí? Las dos fuerzas. Entonces, en esta hora, pues, hemos visto algo, ¿no? Hemos visto que las fuerzas que se ejercen sobre el eje por los elementos que se acoplan a él, bueno, engranajes, ya la vimos. Solamente necesitamos la expresión algebraica, la fórmula, en engranajes cónicos, en engranajes bihelicoidales, en engranajes helicoidales, en engranajes cónicos y en el sinfín corona, ¿no? Y también lo vimos para el otro elemento que se llama la catarina. Y también lo vimos para otro elemento que se llama las poleas, ¿no? Vale, listo. Esos son los principales. Solamente nos interesan son que las expresiones, por ejemplo, allá en cálculo de elementos de máquinas 2, van a ver un capítulo que se llama, si no me equivoco, otros elementos de transmisión de potencia, pues ahí ven las poleas, ¿cierto? Con sus bandas en B, planas y dentadas. Y también ven, ¿cómo es? Catarinas. Y las catarinas, pues más detalladamente, ¿no? Catarina con sus cables, ¿no? Con sus cables, ¿no? Con sus cables, no, qué pena, que estoy hablando yo, cadena, ¿no? Con las cadenas, ¿no? Porque la transmisión de potencia de la Catarina se hace con cadenas. Bueno, y habrá otros elementos ahí para que no recuerdo, ¿no? Y que pues estudiarán ustedes en cálculo de elementos de máquina 2. Bueno, pero aquí solamente estamos tomando lo que necesitamos, que es... Un momento, porque ahora sí se puso esto un poquito preocupante, ¿no? De pronto se nos apaga esto. Bueno, listo. Ya hicimos la instalación. Y ya llegamos acá. Bueno, ahora sí.
ya como conocemos las fuerzas que se van a aplicar sobre el eje, pues miremos a ver cuando esas fuerzas pues, son carga estática o cuando esas fuerzas son con carga dinámica. Con carga estática ya no la encuentran en los libros, ¿no? Si no me equivoco, la última edición de Chigle, donde tenemos carga estática, la parte de carga estática es la quinta edición, ¿no? Y a partir de la sexta elimina, ¿no? Pero como les dije anteriormente, pues esta parte nos sirve a nosotros para, digamos que un prediseño, ¿no? Para determinar un dimensionado, más o menos, ¿cierto? Seleccionar un material más o menos de acuerdo y después sí, cuando tenemos eso, pues podemos ya dedicarnos a la parte de fatiga y con la fatiga pues sí ya clarificar, ¿no? ¿Cuál va a ser la geometría de nuestro eje escalonado? Y segundo, cuáles son los esfuerzos, ¿no? Que se van a presentar para que no se nos vaya a presentar la falla, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un eje, entonces aquí lo tomé así, vea, el eje, entonces estamos aplicando cargas. Entonces recuerden que el eje, pues aquí no está representada, por ejemplo, la carga axial, ¿no? La carga axial, ¿no? No, sí, vea, perdón, qué pena, no me di cuenta. Aquí está la carga axial. Una, dos, estas que están saliendo acá, ¿sí? Que son perpendiculares a la sección transversal. Entonces, esa carga axial la podemos calcular, esa carga axial nos va a generar un esfuerzo normal. ¿Cómo calculamos esa fuerza normal? Como la carga axial, P sobre A, ¿no? Recuerden, allá cuando estábamos trabajando con carga estática, ¿no? Allá es lo mismo, ¿sí? Que el elemento tenía y cuando llevamos las fuerzas allá al punto de estudio, a la sección transversal donde estaba el punto de estudio, pues veíamos que si había una carga que era perpendicular a la sección transversal, pues nos generaba un esfuerzo normal, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, esfuerzos combinados acá. P sobre A. P es el valor de la carga y pues A pues es la sección transversal. Bueno, listo, ¿no? Porque las cargas externas, vean, las cargas externas son estas, ¿no? La axial, la flexión y la torsión que están acá. Axial, flexión y torsión. Ella la más importante, pues es la flexión y la torsión, ¿no? Bueno, pero digamos que también esas cargas, como aquí hemos dicho que son cargas de flexión, vamos atrás un momento. Se ve que estas cargas de flexión aquí son perpendiculares a la longitud del eje, que actualmente tenemos la sección transversal, nos van a generar flexión, ¿no? Toda carga perpendicular sobre un elemento va a generar flexión. Entonces esa flexión genera un esfuerzo normal, y aquí es donde tenemos nuestro esfuerzo normal. Ahora, ese esfuerzo normal varía entre un valor cero hasta un valor máximo, ¿sí? Por ejemplo, para esta situación tenemos que el esfuerzo normal varía aquí, sobre el eje neutro, 0, hasta un valor máximo aquí, atención, aquí está, atención en la parte superior. Y aquí, pues en la parte inferior, pues sería el mismo esfuerzo normal, pero a compresión, ¿no? Esa es la complejidad de la flexión, ¿no? Que antes cuando nosotros veíamos las cargas axiales, la carga axial era uniforme en toda esta área, ¿no? Entonces esa área era P sobre A, estaba a tensión o a compresión, pero en flexión, la mitad, por ejemplo, para este caso, o por encima del eje neutro, la mitad está a tensión, y aquí por debajo del eje neutro está a compresión, ¿sí ven? Y que varían, ¿no? Aquí, por ejemplo, el esfuerzo normal en cualquier punto era el mismo, era P sobre A, pero para la flexión no varía, aquí vale 0, y a medida que nos alejamos de ese eje neutro, pues va aumentando hasta llegar a ser máximo en el extremo. Bueno, pero resulta que la flexión también nos genera un esfuerzo de corte. Y ese esfuerzo de corte lo calculamos mediante esta expresión. B, que es la fuerza de corte lateral. Q, que es el momento estático con respecto al eje neutro. Un área por encima, un área por debajo del eje neutro, tiene que ser la misma. Tiene que dar el mismo valor de Q. Sobre I, que es el momento de inercia de toda la sección transversal. Y B, esta B minúscula, que es el ancho de la sección, ¿sí? Que es el ancho de la sección donde estamos calculando el valor del esfuerzo. Vale.
nos dicen también la literatura que este esfuerzo de corte no es muy significativo frente al siguiente esfuerzo de corte, que es el que nos produce la carga de torsión, ¿sí? Por eso no lo tienen en cuenta los cálculos, ¿no? Y a veces este esfuerzo normal también es poco significativo frente a este esfuerzo, el de flexión, ¿sí? Recuerden que el de flexión lo tomamos M, el momento, ¿cierto? Por ρ es la distancia que hay aquí entre el eje neutro, el centro acá, y el punto más alejado, R, ¿no? El radio. E I es el momento de inercia de la sección transversal, en este caso sería pi 64, diámetro de la 4, diámetro de la cuarta potencia, si estamos trabajando con ejes circulares macizos, ¿sí? Bueno, la torsión. ¿Cómo calculamos la fuerza o el esfuerzo de corte que me genera la torsión? Bueno, si es que hemos dicho una sección circular maciza, aquí en una sección circular, un cilindro, pues es torque por radio sobre J. Torque por radio sobre J. Entonces observen que aquí tenemos el torque, ¿sí? Importante. Está. Este sería que el sentido, ¿no? Listo. Entonces, el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo tenemos dos, ¿no? Son dos esfuerzos, uno normal y uno cortante. Y esos esfuerzos tienen distintas direcciones. Por eso lo tenemos que sumar vectorialmente y no algebraicamente. A ver, para el esfuerzo normal, axial, ¿sí? Mire, acá, axial. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Fuerza sobre área. Fuerza, P. Ah, bueno, pero P, ¿cómo es el área? Pues el área de un círculo es pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿no? Pi cuartos diámetro al cuadrado. El 4 pasa a multiplicar. Bueno, y el otro es de flexión. Pues en este caso, mire que se suman, ¿no? Aquí en la parte inferior se restaría, ¿no? El esfuerzo axial, el esfuerzo por carga axial del esfuerzo por flexión. Aquí en la parte inferior se restan. Pero, ¿cuál es lo importante para nosotros? Cuando se suman, ¿no? Porque ese va a ser el que nos va a dar el máximo. Bueno, entonces, el esfuerzo normal es M por ρ sobre I. Pero esta I es pi 64, ¿no? Pi 64. Entonces, el 64 pasaría arriba. Y este ρ, pues es el radio, o sea, sería el D medios. Entonces, 64 sobre 2 nos da 32. 32 es M pi diámetro al cubo, porque aquí habrá ρ es de medio, ¿cierto? Y aquí pi diámetro a la 4, pues el D con un D se cancela y nos da esta fórmula. Y el esfuerzo de corte de torsión, pues es esta que tenemos acá, porque será que el J es pi 32 por diámetro a la 4, el 32 pasa a multiplicar. Y este R es la mitad del diámetro, ¿cierto? Entonces, 32 sobre 2, 16. Torque sobre pi diámetro al cubo. ¿Listo? Bueno. Entonces ya tenemos los dos esfuerzos. El normal, que con el axial y el de flexión, y el de torsión, que solamente tenemos en cuenta el esfuerzo de corte por torsión, no tenemos en cuenta el esfuerzo de corte por flexión, no lo tenemos en cuenta. Entonces, como tienen distintas direcciones, observe que el esfuerzo normal tendría aquí a lo largo del eje X, mientras que el esfuerzo de torsión aquí sería a lo largo del eje Y, esto torsión, vea, y este, por ejemplo, aquí sería en Z, en estos puntos, bueno. Entonces tenemos que utilizar los esfuerzos combinados, ¿no? Hacer la suma vectorial, pero ya no la dan, ¿no? Afortunadamente. Lo podemos hacer con el círculo de Moore o por medio de estas ecuaciones analíticas, ¿no? A ver, ¿dónde? Este sigma A y sigma B son los esfuerzos máximos y mínimos. Esfuerzos máximos y mínimos. Recuerden que los esfuerzos máximos y mínimos no representan los esfuerzos principales. Esfuerzos principales. Sigma A, sigma B también se representan como sigma 1 y sigma 2. Sigma 1 como el máximo y sigma 2 como el mínimo. Y si son tridimensionales, pues serían sigma 1, sigma 2 y sigma 3, donde sigma 1 es el máximo y sigma 3 el mínimo. Bueno, esta fórmula ya la conocen, ¿no? Ya la conocen. Y lo mismo, el tau máximo. Pues el tau máximo es este, ¿no? La integral. Pero también el tau máximo, ojo, el tau máximo es el sigma máximo menos el sigma mínimo sobre 2. Bueno, entonces ya tenemos cómo calcularlo, ¿sí? Ya sabemos cómo determinarlo, por el círculo de Moore, por medio de estas ecuaciones analíticas. Hallar sigma A y sigma B a partir de ¿quién?
de este sigma X, ¿cierto? Vean, que tiene en cuenta el esfuerzo normal por carga axial y el esfuerzo normal por flexión. ¿Cierto? El sigma Y pues aquí será 0, no lo hay. Y el tau XY, el tau XY no lo da aquí. Sería para este punto, ¿cierto? El tau XY nos lo da el torsor. 16 torque sobre pi diámetro al cubo. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos cómo calcular los esfuerzos principales, el máximo y el mínimo, y el esfuerzo de corte máximo. Ahora, teorías. Pues, ¿cuáles teorías aplicamos? Si es por carga estática, ya sabemos que hay solamente dos teorías que podemos aplicar. Una que es la teoría, bueno, hay más, ¿no? Pero los textos se enfocan la atención sobre estas dos, no más. La teoría del esfuerzo de corte máximo y la teoría de la energía de distorsión. Y la teoría de la energía de distorsión. Bueno, recuerden que en la teoría del esfuerzo de corte máximo, como estamos hablando con el cortante, y como el factor de seguridad es resistencia sobre esfuerzo, la resistencia, como estamos hablando de cortante, no será la SY, sino estamos hablando del SSY, ¿cierto? Porque es al cortante. Pero esta resistencia de fluencia al cortante es la mitad de la fluencia, ¿no? La mitad de la fluencia. Recuerden que aquí estamos trabajando con materiales dúctiles. Los materiales dúctiles, el punto más importante es el SY. Y el tau máximo, ¿no? Bueno, el tau máximo sería acá, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Vean, aquí ya no lo dan, vean, 2 veces pi diámetro al cubo, que multiplica a 8 veces el momento más la carga axial por d al cuadrado más 8 veces el torque al cuadrado y eso radical. Bueno, esta fórmula creo que aquí la podemos encontrar en la guía mucho más detallada. Bueno, no sé si la tenga acá. No, aquí no la tengo. En esta guía no la tengo, ¿no? Esa fue en las que perdí, ¿no? Las que perdí en mi equipo. Bueno. Sí, no, porque ¿no? Resistencia sobre esfuerzo de trabajo, solamente que el esfuerzo de trabajo es el tau máximo. Ah, no, y aquí como que, no, aquí está, pero para este. No, tampoco. Bueno, desafortunadamente no los tengo acá. Donde tengo más detalladamente, bueno, creo que aquí está, el tau máximo. Es que tengo solamente el tau máximo. El tau máximo se calcula como sigma x menos sigma y sobre 2 menos más tau x al cuadrado. ¿Listo? O el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo sobre 2. Entonces, simplemente aquí está la fórmula, ¿cierto? Estamos despejando el sigma x. El sigma x es aquí por la carga axial, 4 veces la carga por sobre pi diámetro al cuadrado y 32 veces el momento sobre pi diámetro al cubo. Bueno, sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. Y esto sería el sigma x. Más sigma y que vale 0, ¿cierto? Sobre 2. Aquí está el 2. ¿Listo? Más el torque, ¿no? Que nos dio 16t pi diámetro al cubo al cuadrado. Y todo eso lo sacamos radical. Entonces aquí lo que hacemos es ir simplificando, ¿no? $16 y aquí 4 en 2, 2. Y aquí hacemos un proceso para simplificar. Este 16 será 2 por 8. Y es el que nos va a permitir simplificar, ¿no? Porque mire, ¿sí? 2 al cuadrado, pues sale 2, ¿no? ¿Sí? Sale 2. Ah, perdón. Y este pi diámetro al cubo, ¿cierto? Este pi diámetro al cubo, pues, al cuadrado, si la llamo al radical, sale como eso, 1 sobre pi diámetro al cubo. 1 aquí, pi diámetro al cubo.
Y aquí, mire, por favor, como aquí viene este es pi diámetro del cubo, pues aquí lo multiplicamos por d y lo dimos sobre d, ¿no? De tal modo que aquí nos da el cubo y aquí d. Entonces, por eso aquí nos queda 2 veces f por d. Aquí nos queda f por d, perdón. F por d no sirve porque lo estamos agregando acá. Y como esto es cuadrado, pues aquí lo tenemos, ¿no? Recuerde que el 2, al sacar el radical, pues ahí sale, ¿no? Porque 2 al cuadrado nos da 4. Y si lo sacamos, pues nos da 2. Pero aquí como tenemos que colocar d al cubo, aquí en el numerador, pues aquí sale, pero aquí se queda, ¿no? Este 2 veces f por d. Lo mismo acá, ¿sí? El 2 pues, al cuadrado nos da 2. Raíz, pues nos da 2. Pero aquí sí nos queda 8t sobre pi diámetro del cubo. Entonces nos queda esa forma, ¿sí? Entonces, esta. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a colocar acá, en la teoría de falla. Bueno, volvamos acá. Volvamos acá. ¿Sí? Entonces, de dónde sale esta fórmula, ¿sí? Ahí viene un poco más detallada, ¿sí? 8m, aquí pues allá es f, ¿no? Aquí es p. Entonces podemos utilizar esta expresión. ¿Qué necesitamos? Vea. Mire, es que no necesitamos calcular esto, ¿sí? No necesitamos calcular el esfuerzo principal, es solamente el momento. Solamente el momento, ¿sí? Y el torque, ¿sí? Y el torque. Ojo, eso es lo único que necesitamos. ¿Y dónde? Pues ¿dónde necesitamos calcular el momento y el torque? Acá. En los puntos, en estos escalones, ¿sí? Ahí, donde hay una discontinuidad en la sección, en el área. Ahí donde hay un cambio brusco en esa área, ¿no? Donde se presenta esa muesca, donde se presenta esa discontinuidad, ahí, ¿no? Claro, aquí puede ser en el máximo también, hay que corroborar si es por el máximo, pero generalmente es acá, ¿no? Ahí donde hay concentración de esfuerzos. Ahí donde hay concentración de esfuerzos que se va a presentar, más o menos. Acá es donde estamos, ¿sí? No, me equivoqué. Entonces, listo, ¿sí? Entonces, este SSY, pues es la mitad de la fluencia y este tau máximo es 2 veces pi diámetro al cubo, 8 veces el momento más la carga axial por d al cuadrado más 8 veces el torque, ¿no? Y el torque, sí, mire cómo lo calculamos. Ah, no, ni siquiera necesitamos este, ¿no? Necesitamos calcular el torque. ¿Y el torque cómo lo calculamos? Mire, ya lo tenemos, ¿no? Entonces, aquí nos dicen cómo calcular el torque. ¿Cierto? A partir de la fuerza tangencial y lo multiplicamos por el radio. Bueno, listo. Observen que no necesitamos allá los esfuerzos combinados. Mira, ahí está nuestra expresión. Esta resistencia, que es la mitad de la fluencia, aquí resistencia SSY, recuerde que esta es la resistencia diferencial corte. ¿Por qué utilizamos el corte? Porque estamos trabajando con el esfuerzo de corte máximo. Entonces, factor de seguridad es resistencia. Entonces, resistencia de fluencia al corte, que es la mitad de la fluencia al esfuerzo normal, que es este. Entonces, resistencia sobre el esfuerzo de trabajo. ¿Y el esfuerzo de trabajo cuál es? Pues el esfuerzo de corte máximo. ¿Cómo lo calculamos? Con esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Que necesitamos hallar el momento, en el punto donde necesitemos. Y el torque, en el punto donde lo necesitemos. ¿Sí? Por eso se dice que los esfuerzos dependen de la geometría local, ¿sí? Porque el momento es allá donde está la discontinuidad que estemos estudiando, y el torque, allá en la discontinuidad donde estemos estudiando. Bueno, ahora sí para esto, ¿no? Y está la otra teoría, que es la teoría de la energía de distorsión. Recuerden que estamos trabajando con carga estática, ¿no? Aquí está la SY, ¿no? Que es la resistencia de fluencia. Y el esfuerzo de trabajo es lo que nosotros conocemos como el esfuerzo de von Mises. El esfuerzo de von Mises. La resistencia, bueno, el SY, ¿no? Estamos trabajando con materiales dúctiles. Si es material frágil, es mejor trabajar con el esfuerzo último a la tensión. Bueno,
teníamos que aplicar esto, ¿vean? Esta que es cómo calcular el esfuerzo de von Mises, que es sigma máximo al cuadrado y más sigma mínimo al cuadrado, ahí está, menos el producto de los dos esfuerzos, el máximo y el mínimo, ¿no? Y nos daría esta fórmula, pero también acá, ¿sí? Vamos a ver si aquí está. Bueno, creo que ese no, aquí sí no se hizo. Lástima. Bueno, pues ese sí hace parte de todos los semestres iba agregando, iba mejorando, ¿no? Llegó un momento en que tuve el daño en el equipo y perdí esas mejoras. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo calculamos? Si utilizamos la teoría de la energía de distorsión, pues hacer el esfuerzo de von Mises, perdón, la resistencia, que es la afluencia del material, sobre el esfuerzo de von Mises. Aquí está, ¿no? Y la fórmula que vamos a emplear es esta que tenemos acá, ¿sí? SY sobre el esfuerzo de von Mises, que es 4 veces sobre pi diámetro al cubo, que multiplica a el cuadrado de la suma de 8 veces el momento más la carga axial por el diámetro del eje más 48 veces el torque, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, y radical. Bueno, busquémoslo acá. Sí, es el mismo, ahí está. Ahora, se puede dar la situación de que el eje soporte solamente flexión y torsión. Pues será mucho más fácil para nosotros, ¿no? Porque aquí la carga axial pues se toma 0, ¿no? Entonces la carga axial la tomaríamos 0, ¿sí? Esta carga axial se toma 0, así que el sigma X solamente depende de este. Así que esto, mire, esto sería 0, ¿sí? Entonces nos quedaría 8m al cuadrado más 8t al cuadrado. Aquí está, ¿sí? El esfuerzo normal en X, 16m pi diámetro al cubo, más o menos, 16m pi diámetro al cubo al cuadrado, más el torque, ¿no? El torque que también es 16. Bueno, y el esfuerzo de corte, pues es este, ¿no? Que tenemos acá, el radical. 16 veces el momento sobre pi diámetro al cuadrado, porque recuerden que aquí era 32 sobre 2, 16, aquí era 32 sobre 2, 16, ¿no? Y aquí sí es tau XY. El tau es 16 veces el torque pi diámetro al cubo, bueno, listo. Ahora, el esfuerzo de corte máximo ya está. La energía de distorsión. No, perdón. ¿Para quién? Para el esfuerzo de corte máximo. Ya sabemos que la resistencia es la resistencia de fluencia, ¿no? Perdón, la resistencia de fluencia al corte, pero que es la mitad de la resistencia de fluencia normal. Al esfuerzo normal, ahí estaba. Y el tau máximo, bueno, aquí miremos. ¿Cierto? Ahí saldrá. 16 sobre pi diámetro al cubo sale como factor común. Y aquí no solamente nos queda m cuadrado más t cuadrado. Ahí lo tenemos cómo calcularlo, ¿sí? 16 sale factor común. Aquí me faltó un cuadrado, ¿cierto? Aquí me faltó un cuadrado. Factor común, m cuadrado más t cuadrado. Miren que es más sencillo, ¿no? Y la teoría de la energía de distorsión, pues va a ser la resistencia sobre el esfuerzo de von Mises. Y pues simplemente es el esfuerzo de von Mises es 16 veces pi diámetro al cubo, 4 veces m al cuadrado más 3 veces t al cuadrado, bueno, radical. Entonces, aquí sería la fórmula, la expresión cómo calculamos ese esfuerzo de von Mises, ¿no? Ya no la da, ¿sí? No tenemos que calcular los esfuerzos principales, ¿sí? No tenemos que hacer los esfuerzos combinados, así que por favor, no se les olvide eso, ¿no? Porque en las pruebas resultan calculando todos esos valores y miren todo el tiempo, ¿no? De los esfuerzos combinados. Todo el tiempo que les va a requerir.
Pues simplemente toman estas fórmulas, lo único que necesitan es el momento y el torque, eso sí es fácil, ¿no? Fácil, mucho más fácil, ¿no? O bueno, nos va a requerir menos tiempo, ¿no? Que calcular todo el resto, ¿no? Con esa bendita fórmula, ¿no? Sí, con el sigma A y el sigma B, ahí nos vamos a demorar mucho más. Ya tenemos aquí el M, ¿sí? Ya lo hemos calculado, así que ¿para qué hacemos eso? Esto o esto. No, aquí lo tenemos. Ahí está. 4 veces el momento al cuadrado más 3 veces el torque al cuadrado. Se suman, radical, y lo multiplicamos por 16 pi diámetro al cubo, el esfuerzo de hormigón. Y la frecuencia simplemente es la SY. Bueno, algunas veces nos piden un factor de seguridad, ¿no? Pero hay otras veces que nos piden el diámetro, claro, la geometría. ¿Qué hacemos? Pues despejamos el diámetro de acá, ¿no? Y el factor de seguridad pues pasa aquí a multiplicar, ¿sí? A veces nos piden el diámetro o a veces nos piden el factor de seguridad. Y aquí están por las dos, ¿no? Ya sea es que nos pidan el factor de seguridad, aquí está, factor de seguridad, o que nos pidan el diámetro. Factor de seguridad o que nos pidan el diámetro. Recuerde que en las guías pues hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo, por ejemplo, aquí están dos engranes y los engranes ejercen más fuerza. Miren, aquí el ángulo de presión son 20 grados. Bueno, ahí las figuras pues no son muy bonitas, pero ahí nos defendemos con eso. Y ya lo siguiente sería el diseño por carga estática, ¿no? Por carga, no, qué pena, por carga variable, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como fatiga. Entonces, lo que pasa es que aquí debemos incluir son los criterios de falla. Mire que para carga dinámica, esto que vimos anteriormente lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos, porque por fatiga hacemos algo. Los esfuerzos, nosotros nos apoyamos en las teorías del esfuerzo de corte máximo y en la teoría de la energía de distorsión. Generalmente los libros pues abandonan la teoría del esfuerzo de corte máximo y se vienen por la teoría de la energía de distorsión porque es la que más se acerca, ¿no? Eso para el cálculo de los esfuerzos. Pero ya cuando nosotros aplicamos la teoría ya por fatigas, ¿cierto? El factor de seguridad, entonces ahí sí tomamos la teoría de falla o el criterio de falla que nos quedamos más conveniente, ¿no? Si queremos ser conservadores, pues la teoría de Stoddard, pero alguna modificado, ¿no? O si queremos ser, pues, más precisos, más óptimos, pues la de Herbert, ¿no? La de Herbert. Y no son las únicas, ¿no? Hay otras, ¿no? Nosotros, en los textos, sobre todo en los más antiguos, encuentran otras teorías, sin embargo, todo se ha llegado acá, ¿no? Entonces, el esfuerzo, teoría del esfuerzo de corte máximo, teoría de la energía de distorsión. Y la resistencia, bueno, aquí digamos que la resistencia, o sea, el factor de seguridad y todo ello, la resistencia de fluencia, perdón, la resistencia de la fatiga, entonces nos apoyamos en los criterios de falla, ¿no? Y mire, lo que es el libro de Mosier, la importancia de ese libro, y aquí nos dan, ellos dan muchas recomendaciones. Por ejemplo, para condiciones normales de operación, dicen que para 2, ¿cierto? Hay 2. El factor de seguridad tómelo como 2, pero si se presentan estas situaciones, pues, bueno, auméntelo a 4, ¿sí? Auméntelo a 4. Bueno, listo. Ya lo que nos compete acá, pues, es hacer un ejercicio, ¿sí? Hacer un ejercicio. Pero nos queda ya muy poquito tiempo, ¿no? Nos queda ya muy poquito tiempo. ¿Dónde voy? Acá. Bueno, iría acá. Es acá. Ah, no, qué pena, ya lo tengo acá, pero lo que pasa es que, pues, este es el que tengo allá en la guía que le envié a ustedes, ¿no? Ese es el que tengo allá en la guía.
Pero lo que espero es, espero es tenerles otro ejemplo, ¿sí? Hacer otro ejemplo, ¿no? Entonces, por eso prefiero terminar la clase ahora para poder tener otro ejemplo, ¿no? Tomarlo del texto, ponerlo como es, escanear y hacer uno diferente, ¿no? Y que tengan, además del que hay en la, ojo, del que hay en donde está. Ya me perdí acá. A ver, acá vean. El que está en esta guía, ¿sí? El que hay en esta guía, vean, uno. Lo otro sería este, ¿no? Que es otro ejercicio. Y el que, pues, ¿cómo es que se llama? El que vamos a ver en clase, serían 3. Y lo mismo sería por fatiga, ¿no? Para que tengamos, pues, más ejercicios y además los ejemplos que encuentren ustedes propuestos, resueltos en los textos y propuestas que hagan ustedes por sí mismos. Bueno, aquí pues detengo la clase. Sí, porque entonces, no sé, ¿hay alguna inquietud? Sí, el ejercicio lo hacemos, entonces no lo hacemos la semana entrante. No, el jueves, ¿no? La semana entrante es la prueba, ¿no? La prueba. Martes entrante la prueba y el día jueves sería la clase. Entonces tenemos hasta el jueves para poder conseguir ese ejercicio y desarrollar, y bueno, presentar lo que sea diferente a estos dos que hay ahí. Bueno, inquietudes, por favor. Inquietudes. Bueno, no lo necesitamos al menos mal. Inquietudes. Bueno, si ustedes no hay inquietudes, nos despedimos. Bueno, deseándole entonces que pasen un feliz día, ¿no? Que les rinda el trabajo, que les rinda el estudio, que les vaya muy bien en esas pruebas que están presentando. Y que sigamos en el cuidado de nosotros, ¿no? Cuidándonos, estamos también cuidando a nuestras familias. Bueno, voy a, ¿cómo es? A cerrar la grabación, pero si hay inquietudes, por favor, manifiéstenlas.